el pasto es más verde. Y eso es lo que me gusta a mí de estos, más que eruditos, estos son predicadores expositivos que tienen una mente, una creatividad, realmente ellos tienen el talento de Dios para poder exponer de manera vívida estos mensajes, la palabra de Dios. Y obviamente a mí jamás se me hubiese ocurrido titular los primeros 5 versículos de Ruth con esta frase, con este refrán: el pasto es más verde. Así que obviamente si para mí es imposible mejorarlo, prefiero compartir la sabiduría que Dios ha compartido con otros pastores, ¿ya? El pasto es más verde. No sé si usted ha escuchado este refrán: el pasto es más verde en el jardín del vecino o el pasto es más verde al lado. ¿Han escuchado este refrán? ¿Sí? Yo lo he escuchado en algunas oportunidades, pero también es parte de lo popular en inglés como también en español. Así que esto tiene que ver principalmente hoy día con Ruth 1.1, pero el pasto más verde es el título que le vamos a dar al estudio de los primeros 5 versículos de Ruth. Y así dice Ruth 1.1, que usted ya me imagino que ha leído en muchas oportunidades en esta última semana. Dice así el autor de Ruth. Algunos dicen que fue Samuel, quien redactó el libro de Ruth, y otros dicen, bueno, la escritura nos dice que es anónimo a la autoría, así que quien haya sido inspirado por el Señor, escribió lo siguiente: aconteció, sucedió en los días que gobernaban los jueces, los del libro de los jueces, Gedeón, Sansón y el que haya tocado en ese contexto. En esos días hubo hambre en la tierra, ¿ya? Y no tenemos que imaginar aquí que fue una hambruna mundial, porque de hecho ellos recorrieron un par de kilómetros y en Moab había alimentos. Así que fue una hambruna, una escasez de alimento localizada, probablemente ahí en la tribu de Judá. Y dice Ruth 1.1, y un varón de Belén de Judá, de la aldea del pueblito de Belén, de la tribu de Judá, dice este varón fue a morar, fue a residir. La palabra morar acá en el hebreo es que fue por un poco de tiempo, diferente a como lo entendemos hoy día en el español, ¿verdad? Que fue habitar, sino que fue como para probar suerte en los campos de Moab. Él, su mujer y 2 hijos suyos. Hoy día no vamos a ver los personajes, sino que simplemente vamos a ver esta primera parte. Esta sería la estructura de lo que vamos a estudiar, por lo menos en este par de estudios que vienen hacia adelante, ¿ya? El pasto es más verde, Ruth, capítulo 1, versos 1 al 5. Y tenemos 4 puntos que queremos compartir. La crisis, versículo 1. Después vienen los personajes, que usted sabe que los personajes son Elimelech, Noemí, Malón, Kelión, Orfa y Ruth. Después, en el punto número 3, queremos ver el compromiso de esta familia, pero no un compromiso positivo ni benigno, sino un compromiso eh, que trajo malas consecuencias para esta familia, que es el punto número 4. Así que yo creo que ya con esta estructura podemos imaginar en nuestra mente cómo estudiar estos primeros 5 versículos, pero para mañana, es decir, para su estudio personal o familiar, solamente vamos a profundizar en el punto número 1, que es la crisis. Después, el domingo vamos a ver los personajes, el compromiso y las consecuencias, ¿ya? Así que lo dejo ahí para que usted lo vea, anote, porque ya voy a dejar de compartir. Bien, ahora me pueden ver. Eh, ¿Qué es lo que tenemos acá nosotros? Yo le voy a leer mis apuntes, los que yo ya le envié, así que no voy a hacer nada nuevo, nada extraordinario, sino simplemente compartir esto porque hay muchos hermanos y hermanas que después ellos escuchan estos videos en YouTube haciendo sus cosas, manejando, y les es más fácil entender así que una misma lectura. Bien, estamos ahí. Voy a poner ahí en primer plano. El pasto es más verde. El texto para leer y estudiar es Ruth 1 del 1 al 5. Dice así el pastor Stephen Davey en la voz de Rodrigo Vega.
Dice él, porque en mi casa no existe algo así, ¿ya? Dice él, cerca de mi casa hay una granja con unos 6 o 7 caballos. Y me parece interesante que a pesar del hecho que el pasto en la granja es verde y fértil, dice él que casi todas las veces que paso por allí, encuentro por lo menos un caballo pasando su cabeza entre el alambrado del cerco para comer el pasto que está del otro lado del cerco. Que a todo esto, al mirarlo bien, ese pasto no está tan bien cuidado ni verde como dentro de la misma granja donde pastan esos caballos. No sé si usted que ha ido al sur le ha visto esto. Yo recuerdo que allá en el terrenito que tiene mi padre en el sur, siempre han circulado ovejas, vacas, y las vacas y las ovejitas teniendo mucho pasto para comer, pasto salvaje, ese que les gusta a ella, siempre se quisieron pasar a nuestra tierra, al cerco. Y siempre las vaquitas están con la cabeza ahí entre el alambre de púa tratando de sacar el pasto del terreno de mis padres. Y yo también me cuestionaba por qué teniendo todo el pasto, todo el campo fértil para ellas, las vaquitas o los novillos, eligen arriesgar el cuello, la integridad física, el quedar enredadas y sacar un pasto que científicamente, a la vista de mis ojos, no está tan verde ni tan abundante como el que ellas tienen. Bueno, esto nos hace recordar aquel mito o un refrán popular que dice el pasto siempre es más verde en la casa del vecino. O también, expresado de otra manera, el pasto siempre es más verde al otro lado de la cerca. Esto es cuando pensamos que en otro lugar, más allá de lo que tenemos ahora, la vida sería mejor, más fácil, más satisfactoria. El pasto nos parece siempre mucho más verde al otro lado. Ciertamente creemos no puede ser tan verde en medio de nuestro propio jardín. ¿Le ha pasado esto? Yo creo que este es un refrán popular que tiene sabiduría finalmente divina de alguna manera, porque generalmente creemos nosotros que el pasto es más verde, es más atractivo siempre al lado y no en nuestro propio jardín. Mire, así a veces pensamos. Ahora, si usted nunca ha pensado así, bueno, discúlpeme, querido hermano y querida hermana, ¿ya? Pero yo también he pensado en muchas oportunidades y quiero poner algunos ejemplos prácticos de esta frase que el pasto es más verde. Por ejemplo, mi vida sería mejor, he llegado a pensar, en esa otra casa más grande. No sé, yo en algún momento he estado en la casa de mi hermano Leandro, allá en Huechuraba, con casi 3 pisos, y yo pensaba, aquí yo sería más feliz en esta casa con 3 pisos. O tal vez hemos pensado que mi vida sería mejor con un sueldo más grande, más abundante. También me ha tocado, personalmente hablando, pensar que mi vida sería mejor en un trabajo diferente o la vida de mis hijos sería mejor si estuviesen en un colegio diferente. O a lo mejor, a propósito del helicóptero que estaba aquí y los fuegos artificiales que siempre escuchamos, los balazos, también hemos pensado con mi esposa que nuestra vida sería mejor en otra comuna. A lo mejor Lampa, Valle Grande, Liray. Tal vez sería más feliz si yo manejara otro vehículo y no el Nissan Tiida del año 2013 que todavía tengo, ya, y me gustaría tener un Ford, un Mazda, etcétera. A lo mejor algunos de ustedes, no yo obviamente, hemos pensado mi vida sería mejor con una esposa diferente. O a lo mejor usted, hermana, también ha pensado, mi vida sería más plena si tuviese otro esposo y no el que tengo. O a lo mejor si perteneciera yo a otra familia, con otro apellido, con otras redes sociales, tal vez mi vida sería mejor. O en otra profesión. Siempre cuando
Yo pasé casi 20 años en el mundo de la gráfica retocando fotos y siempre pensaba yo, me iría mucho mejor si hubiese estudiado publicidad o diseño gráfico y no mi humilde oficio de retocador digital. Bueno, estos ejemplos que probablemente a ustedes le han sucedido nos hablan de que la vida sería más satisfactoria, y aquí sigo dando ejemplos, con una mejor salud, si no estuviera en FONASA y estuviera en ISAPRE. O, como escuché al principio, hay un buen debate, y está escrito, así que fue profético, sería mejor mi vida con un esposo más colaborador o con una mejor ayuda idónea. ¿Ah? Se van a reír ahí. O si tuviese una esposa más cariñosa, que me hiciera más nanay. O si tuviese niños más obedientes. Mi vida espiritual, y aquí yo sé que ustedes lo han pensado, ¿no? No voy a decir nombre, pero a lo mejor usted ha pensado esto. Mi vida espiritual obviamente sería mejor con el pastor de la iglesia de Recoleta o de Quilicura o de Maipú. Dígame si no ha pensado eso, que estaría mejor con Rodrigo Cisternas que con Rodrigo Vega. Después me dice por WhatsApp si no ha pensado eso. ¿Ya? O a lo mejor tendríamos una mejor vida espiritual con una congregación más preocupada de mí. O si pudiésemos cantar los himnos que canta la otra iglesia y no la nuestra. Bueno, en fin, el pasto simplemente es más verde en todo otro lugar, menos aquí, el pasto sobre el cual estoy yo pisando. No podemos ignorar el hecho que algunas situaciones son más difíciles que otras. Eso es cierto. Siempre cuando hablamos de estos temas, generalizamos, pero siempre hay excepciones, ¿verdad? Hay situaciones más difíciles y a veces tenemos que buscar cambios y tomar otras direcciones. Así que cambiarnos a otra comuna, a otro pasto, con otro auto, no necesariamente es algo malo, ya para que usted no se sienta en ese sentido. Sin embargo, el problema se encuentra cuando pensamos que Dios quiere que mi vida sea fácil y sin problemas. ¿Entiende? El problema es cuando creemos que Dios necesariamente quiere para mí una vida más fácil y sin problemas. Algo que está contra la revelación de la Escritura. Dios, decimos, debe querer, por eso lo puse en cursiva. Dios debe querer que todos seamos felices, ¿cierto? Por lo tanto, concluimos, el pasto más verde al otro lado debe ser prueba innegable de que eso quiere Dios para mí. Pero déjeme decirle, hermano y hermana, que la verdad es que el pasto más verde puede ser también la trampa más peligrosa en la que podamos meternos. Y aquí ya no lo ponemos como anécdota, sino que efectivamente para muchos creyentes, creyendo que el pasto de al lado es más verde, se han introducido en la trampa más peligrosa en la que podamos meternos. Por ejemplo, a veces hay un hombre que está en el trabajo, en su oficina, y empieza a contemplar la compañera como una mejor mujer que su esposa, más cariñosa, más agradable, y ahí es cuando ese pasto más verde lo puede introducir a usted, varón, en una trampa mortal. O puede pasar al revés. Para usted, hermana, que le toca trabajar fuera de su casa, empieza a contemplar a su colega que es caballero, que es galante. Bueno, y ahí ese pasto más verde podría transformarse en una trampa mortal para usted y su matrimonio. El autor aquí cita a una autora, una humorista, que escribió un libro de manera graciosa con este título. Dice, el pasto siempre más verde sobre el pozo séptico. No sé si usted ha visto los pozos sépticos en el campo, que son unos estanques de plástico o de cemento. Y ella, yo creo que con humor, pero también con cierta realidad, el pasto siempre es más verde sobre el pozo séptico. Ese pasto parece prometedor y gratificante, pero no tenemos la menor idea de lo que hay debajo de ese pasto verde. Y creyendo usted que es mejor, cuando se empieza a introducir en ese lugar, se da cuenta que lo único que hay es algo terrible. Me pasó también, literalmente allá en el terreno de mi padre, hay un pozo séptico de esos antiguos hechos con cemento.
o con hormigón, no esos de plástico más modernos. Y efectivamente, donde está ese pozo, arriba había un pasto maravilloso, como muy tupido, muy verde. ¿Y sabe por qué era? Estaba más verde porque el pozo séptico estaba filtrando el agua descompuesta hacia arriba. Y eso obviamente estaba lleno de abono, literalmente de vida para el pasto. Entonces, ojo, porque a veces el pasto más verde puede venir de un pozo séptico. Estamos a punto de ver ilustrado este mito, este refrán de que el pasto es más verde en la historia real de Elimelech y Noemí. Ahora, si usted alguna vez ha leído un cuento, una novela, sabrá que antes de dar vuelta a la primera página, algo terrible va a pasar. Sucede en las novelas, en las miniseries y también en las películas. Bueno, encontramos eso mismo en la narrativa de Ruth y de Boaz, que resulta ser una historia verdadera. Este contexto rápidamente se transforma ya en el versículo 1 en una situación crítica y dramática, de hambruna, de escasez, de tener que dejar el pueblo natal y finalmente termina en unas palabras más adelante en la muerte de casi la totalidad de esta familia. Ahora, sin duda, y aquí yo les quiero presentar la crisis, que es solamente lo que vamos a ver hoy día. Lo que hace el versículo 1 es enfrentarnos a una crisis. Eh, en las crisis de la vida es cuando nuestra mente y nuestro corazón, de manera lógica, empezamos a buscar y anhelar los pastos más verdes, ¿cierto? Cuando la casa se nos queda chica y ya no alcanzamos todos los que somos, empezamos a buscar otros pastos más verdes. O si el autito ya está viejo, como mi Nissan Tida, entonces empiezo a buscar el pasto más verde para salir de la crisis, a lo mejor de un auto en pana o de una casa pequeña, etc. En el caso de este hombre, de Elimelech, la crisis para ellos fueron el hambre y la escasez que azotaban la tierra y afectaba a su pueblo Belén. Además, recuerde que en el contexto que vivía esta familia había conmoción política. La inmoralidad, la violencia, la inseguridad y la rebeldía de los israelitas eran el pan de cada día, cosa que ya profundizamos bastante en nuestros estudios anteriores. También esta familia podía enfrentar un inminente ataque madianita, como pasaba en los tiempos de Gedeón y de otros jueces. Hay algunos eruditos que quieren contextualizar la historia de Elimelech y de Noemí en los tiempos de Gedeón. De hecho, hay alguna tradición del Talmud judío que ellos dicen, estos rabinos antiguos que vienen del Antiguo Testamento, que ellos dicen que incluso Booz llegó a servir bajo la dirección de Gedeón, es decir, que de alguna manera también estuvo en la milicia judía o de Belén, vos sirviendo bajo Gedeón. Si es así o no, no lo sabemos, pero sabemos que el contexto de crisis era real en la familia de Elimelech. Usted podrá encontrar en nuestros apuntes algunos juegos de palabra que no necesariamente son juego o alcance, sino es a propósito. Belén, ustedes saben que significa literalmente casa de pan. El nombre Belén significa casa del pan o casa de pan. Parece irónico, dice aquí nuestro autor Stephen Davey, que el granero de Judá, que era Belén, estuviese vacío. Es decir, que las personas que viven en la casa de pan, que es Belén, estén pasando hambre. Ahora, Belén históricamente fue el granero de Judá. El trigo, la cebada, los olivos, las almendras, las uvas abundaban, ya que era la tierra prometida, era parte de Canaán, abundaban y eran la provisión para la ciudad más importante de Judá y posteriormente cuando viene a existir Jerusalén. Sin embargo, hay hambre y escasez en Belén, la casa del pan. Y usted, hermano y hermana, ya sabe por estudiar la escritura que generalmente el hambre y la escasez Dios la utilizaba como juicio, como disciplina o como castigo para su propio pueblo. Es decir, cuando el pueblo de Dios se rebelaba, como pasó en los tiempos de los jueces, Dios les traía
como consecuencia la hambruna y la escasez de alimento. Ahora, ¿Dios hacía esto porque era malo? ¿Porque tiene un mal corazón respecto a su pueblo? Usted sabe que no es así. El Dios que es todo misericordia, el Dios benevolente y de gracia, permitía estos juicios o disciplinas para llevar a su pueblo al arrepentimiento y a la confesión de sus pecados. Así que, como ya lo hemos visto en este ciclo vicioso de los jueces, cuando venía el juicio, el pueblo, ¿qué es lo que hacía? Se humillaba y se arrepentía para que Dios les perdonara y les trajese un libertador político o tribal. Dios no quería que esta familia abandonara la casa del pan y que dependieran de la provisión divina como Dios se lo había prometido tantas veces a Israel. ¿Qué es lo que Dios quería con esta escasez o hambruna? Que se arrepintieran, que le obedecieran y que pudieran llenar sus casas con el pan provisto por Dios nuevamente. Como lo comenté el otro día, el día en la clase, el Sermón del Monte nos enseña la oración del Padre Nuestro. ¿Y qué es lo que dijo Cristo? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios quiere que nosotros roguemos por la provisión y que no pensemos en la provisión del futuro, tomando una ansiedad que puede ser pecaminosa. Dios quiere que confiemos en la provisión del día a día. Así que si vamos atando los cabos que parecen ser sueltos, probablemente, y yo creo con toda seguridad, por lo que vamos a ver después, la decisión de Elimelech y de Noemí de creer que el pasto de Moab era más verde, finalmente era el engaño del pozo séptico. Es decir, ellos creyeron que en Moab iban a encontrar provisión para su familia, amparo, pero finalmente, como vamos a ver con más detalle en nuestros próximos estudios, fue el mito, el engaño de que el pasto es más verde en el jardín del vecino. En este caso, Elimelech como dueño de casa, como cabeza de su familia, tomó la mala decisión de no esperar en Belén la provisión de Dios, sino de alguna manera arrancarse. Y yo sé que podría haber sido nuestra decisión también de haberse ido de ese lugar, pero hay toda una ley involucrada que ellos no obedecieron y a la cual no se sometieron. Así que, hermanos, esta familia judía en una crisis de vida, en una crisis de fe, ellos eligen abandonar Belén, la casa del pan, y se mudan a Moab. Y Moab, hermanos, tiene una connotación negativa eh, muy fuerte en las escrituras. ¿Sabe que mientras estudiaba esto, usted recordará, y a lo mejor mis hermanas maestras saben, de dónde surge Moab? ¿De dónde surge la tierra de Moab? ¿De dónde surge el patriarca llamado Moab y sus descendientes? De malas decisiones tomadas por quién. ¿Se recuerda de dónde viene Moab y Amón? De Lot. ¿Se recuerdan la vida de Lot? Las decisiones equivocadas de Lot se repiten nuevamente en esta historia. En lugar de confiar en el Dios de Israel, en el Dios que les había prometido leche y miel, en ese mismo lugar de Canaán, hoy día un pequeño sector llamado Belén, Elimelech y Noemí llevan a sus hijos a la tierra de Moab. Saben, hermanos, que Abraham cometió una equivocación similar. Se recuerda que Abraham con su esposa se arrancaron a Egipto. ¿Y qué es lo que enfrentaron en Egipto? Vergüenza, humillación, porque ahí es cuando Abraham tiene que mentir para salvar su propia vida y decir que Sara no era su esposa. ¿Se recuerdan, no? De esa mentira blanca, entre comillas, esa media mentira, y tuvo expuso a Sara a que la tomaran. No solamente el faraón, sino después otro hombre de otro lugar y cometiera adulterio o que la violaran o que la mataran. Bueno, ¿por qué? Porque Abraham no esperó en el pueblo la promesa de Dios, sino que se fue a Egipto. También le sucedió a Lot.
Recuerde que Lot tuvo que escoger cuál tierra iba a vivir él con sus pastores, con su familia, y cuál fue la tierra que escogió Lot. Se recuerdan que él se va con Abraham y miran hacia las llanuras. ¿Y cuál tierra le pareció más verde a Lot? Usted sabe, ¿o no? ¿Qué tierra le pareció más verde? Hacia las llanuras del Jordán. Pero ¿qué es lo que estaba más allá? Sodoma y Gomorra. Y así él se fue desplazando. Es decir, este libro humorístico de esta autora, que el pasto más verde está sobre el pozo séptico, efectivamente significó malas consecuencias para Abraham cuando fue a Egipto, para Lot, porque Lot, creyendo que el pasto era más verde, se detuvo y moró finalmente en Sodoma y Gomorra. Y eso hace que toda la historia que termine se recuerde Lot embriagado por sus hijas, quienes se acuestan con su padre. ¿Para qué? Para cometer incesto. Y de este incesto viene justamente esta historia trágica después en el nombre de la tierra de Moab. Historia que repite Elimelech. Entonces, a veces creyendo tomar buenas decisiones, padres y madres, ustedes que están ahí escuchándome, debemos buscar la sabiduría de Dios y confiar en las promesas de Dios y no engañarnos con que el pasto es más verde en otro lugar, ojo, lejos de la voluntad de Dios, porque ahí está el problema. Porque en un momento, ¿quién tuvo que irse a Egipto? ¿Se recuerda? ¿Quién se arrancó a Egipto con su esposa y con su pequeño hijo? José y María. Y en ese caso no fue una mala decisión, porque ¿quién le dijo que se cambiara de lugar? Dios mismo. El ángel le dijo, José, anda a Egipto y protege a tu esposa y a tu hijo. Entonces, ojo, porque no podemos transformar estas anécdotas en leyes y dogmas. Hay momentos cuando hay que cambiarse, hay que irse y cambiar de dirección, pero siempre o únicamente cuando estamos bajo la voluntad de Dios. Lo que les conversaba ayer, hermanas, en la reunión a propósito de estas decisiones que toman las señoritas, el pasto es más verde eh, con un joven que no es creyente. No, es que en mi iglesia todos los jóvenes son feos, ¿ya? Y entonces elijo a este joven que es más buen mozo, que mide 1,80 m, y la mamá le pregunta a su hija, ¿pero es creyente, es cristiano? Y ahí viene la crisis. Cuando esta señorita o este joven ven el pasto más verde, pero lejos de la voluntad de Dios. Warren Wiersbe escribe a propósito de esto, él dice, mejor es morirse de hambre en la voluntad de Dios que comer del pan del enemigo. Así que hermanos, como dice acá también Warren Wiersbe, y yo lo puse en letras grandes, verdes en los apuntes, es sabio, es prudente esperar en el Señor y permitirle a Él que ejecute sus propósitos de amor para nuestras vidas. Isaías dijo, el que creyere, no se apresure. Después que hemos hecho todo lo posible en obediencia, debemos confiar en que el Señor hará el resto y que Él nunca nos fallará. ¿Tomaremos esa decisión de fe? ¿Se recuerda cuando Dios le prometió a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo en su vejez? Y Sara no pudo esperar al Señor. Se apresuró y no le creyó a Dios. Y permitió que Abraham estuviese con su sirvienta, concubina Agar, y en consecuencia viene puro conflicto a ese hogar. ¿Por qué? Porque no creyeron ni esperaron en la promesa de Dios. Así que hermanos y hermanas, permitamos que la crisis nos hable a nuestra vida ahí en el primer versículo y que consideremos este refrán popular, el pasto es más verde en el jardín del vecino, porque generalmente no es así. Así que hermanas, especialmente ustedes que siempre tienen que estar expuestas a decisiones, ¿verdad? Dueñas de casa, de los hijos, de las hijas, del trabajo,
de la relación matrimonial, o ustedes varones que también están expuestos, estamos expuestos a decisiones críticas todos los días, especialmente en estos tiempos de pandemia, los que tenemos hijos todavía bajo nuestro hogar y que tarde o temprano van a tener que enamorarse, van a tener que elegir una novia o un novio. Por favor, no seamos como Elimelech y Noemí, que por tomar una decisión que creemos buena, pero lejos de la voluntad del Señor, vamos a tener que lamentar tristes consecuencias de noviazgos que terminan en fracaso, de matrimonios que van a terminar en fracaso, en dolor, en tristeza y en amargura. Y permítanme, hermanas, madres y padres que yo les hablo acá, estemos orando desde ya por eso. Nuestros hijos, nuestras hijas son sagrados y es lo que Dios ha puesto en nuestras manos para dirigir sus vidas y para que ellos no crean este engaño de que el pasto es más verde justo donde no creen en Dios o donde no profesan nuestra fe. Bueno, y podrían haber muchas otras aplicaciones, pero por algún motivo tengo eso en mi corazón, como lo hice ayer con mis hermanas, las abuelitas también, de que seamos padres firmes y madres firmes en guiar a nuestros hijos, al contrario de lo que Elimelech y Noemí hicieron, de llevar a sus hijos a una tierra pagana, lejos de la promesa de Dios, y que terminó finalmente en la muerte del marido y de sus hijos.